Muy buenas, queridos seguidores. Hoy tenemos a una invitada de lujo, o de lujazo, si lo prefieren, Fabiola Rivera Velarde. Una bisabuela mía era Rivera de apellido. Fabiola, de repente somos familia y no lo sabemos. ¿Quién sabe? También conocida por las redes como la profe hispanista del Perú. Sí, señor. Muy bienvenida, Fabiola. Encantada de tenerte en este canal. Hola Antonio, ¿qué tal? No, el gusto es mío y muchas gracias por darme este espacio, ¿no? Para poder conversar sobre temas de hispanidad, ¿no? Hispanidad y cultura. Sí, pues la verdad que como hemos conversado con otras personalidades en este canal, con también nuestro amigo Rafael, el Capitán Perú, al que le mandamos un saludo. Como saben muchos, yo viví en Perú, incluso Fabiola y yo nos hemos cruzado porque trabajamos en la misma empresa durante un tiempo, así que al El final eso de mundo que el es un mundo, pañuelo. eso te iba a decir, digo, eso de que el mundo es un pañuelo al final es verdad y al cabo de los años pues nos vemos a través de las redes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y genial, ¿no? Bueno, son cosas de la vida y por algo será, por algo Por será. algo será. O como se dice allá, son las cosas del Orinoco, tú no las sabes ni yo tampoco. Es cierto. Fíjate, Fabiola, que tu especialidad en este caso es el inglés, ¿no? Y la enseñanza y también del español para Correcto. anglohablantes. Ujú. Sí, es correcto. Correcto. ¿Y cómo llegas tú a esto de la hispanidad, el hispanismo? ¿Ha sido un camino de rosas? ¿Ha sido un camino tortuoso? ¿Cómo ha sido? Ha sido un camino, digamos, de espinas y rosas, siempre lo voy a decir así. Yo creo que es un tema que a muchos peruanos nos pasa y es el tema de saber quiénes somos y de dónde venimos. Y en el colegio siempre se nos habla sobre nuestro pasado incaico, bueno, nuestro pasado pre-incaico, porque sí se estudian bien las culturas pre-incas, los chavinos, mochica, chimú, wari, tiahuanaco, el imperio incaico, se habla de la grandeza del imperio incaico, y ahí queda, y ahí queda. Y cuando nosotros analizamos nuestro presente, como que no encaja bien con esa narrativa de que somos solamente indígenas. Y me cuestionaba, ¿no? Pero digamos que yo eh, hablo español, soy católica. um, Mis padres son de los Andes, mi mamá es ayacuchana y mi papá es sancayino, y ambos son católicos y son, o digamos que participan en las fiestas patronales de sus pueblos, que son tan comunes en los Andes. Hasta yo me acuerdo que de chiquita, me acuerdo que me llevaron a un pueblo así súper alejado, súper, súper alejado, arriba, 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 y había una capilla Ujú. donde habían hecho una celebración y me acuerdo que me quedé hasta dormida ahí, me dejaron durmiendo ahí, pero es parte de la cultura andina y eso no encajaba con la visión que se nos da en el colegio que solamente somos descendientes de incas y de culturas pre-incas, ¿no? Y así fue donde me nació la curiosidad de seguir buscando, ¿no? Y lo otro también es que cuando se habla acerca del periodo virreinal, como que no se profundiza este periodo, se ve como un periodo extraño, ajeno y de opresión, y que luego, bueno, vinieron a liberarnos y ahora somos felices, libres y contentos, cosa que no es cierto, obviamente, pero así se nos enseña o se nos ha ido enseñando. Ahora yo no sé cómo será la educación básica, ¿no? En cuanto a historia, porque el enfoque ha cambiado. El enfoque ha cambiado, no sé si para mejor o peor, porque ahora el tema es del aprendizaje por competencias y lastimosamente no sé, como no se entiende todavía cómo se debe llevar el aprendizaje por competencias, ya no se está profundizando mucho en los temas. O sea, me imagino que ahora el tema de historia se tocará así muy poco. Y entonces, bueno, ante esta dificultad de conocer,
mi verdadera identidad fue donde fui investigando, investigando, y así llegué por las redes, por internet, a encontrar a diversos grupos que ya tenían otra perspectiva de la historia, ¿no? De nuestra historia y de nuestra cultura. Y así fui construyendo este personaje, la profesionista, que llega al día de hoy, bien orgullosa de su pasado y de su legado hispano, ¿no? Está bien, y me llama la atención que tú incides mucho quizá en el aspecto de la educación, de cómo la educación pues ha fabricado una supuesta memoria histórica que al final no es tal. Y a mí me suena eso muy familiar porque no es solo algo del Perú, yo creo que eso es todo de todos los países hispanos. En España mismo pasa lo mismo. Nosotros, yo siempre digo que nos enseñan a sentirnos mal y a sentirnos culpables desde pequeños. Y eso además viene con unas consecuencias que yo creo que nos afectan al presente, porque tenemos una psicología del complejo de inferioridad, ¿no? Y claro, Sí. eso pasa en Perú, pasa en España y pasa en todo el mundo hispano. Yo sí me llamó la atención una vez que, como tú sabes, yo soy casado con peruana, yo, en fin, mis hijas nacieron allá, y recuerdo una vez que vi un libro de texto de mi señora y había una frase que decía, la independencia se produjo porque los criollos estaban discriminados, no podían acceder a puestos políticos y por eso se rebelaron contra la corona. Y eso es un mantra también, uno de los mantras, ¿no? Que claro, que por un lado tú, como bien dices, pues se pasa de puntillas por el virreinato como una época ominosa, oscura, pero claro, ¿cómo enlazamos entonces a esos criollos con los incas? Es un poco un encaje de bolillo lo que se hace ahí, ¿no? Sí, exacto. Es como que, claro, es como si estuviese cortada la historia, ¿no? Es como que Inca, bueno, época virreinal no es nuestra, ¿no? Porque así es como que se nos enseña, ¿no? Es como que un periodo impuesto, un periodo oscuro. Eh, Inclusive cuando nosotros cantábamos el himno nacional, lo cantábamos con una estrofa apócrifa que hablaba del largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Y eso lo cantábamos desde chiquitos. Es decir, que desde chiquitos teníamos esa idea de la opresión que hubo durante la época virreinal y que después de tanta opresión vinieron a liberarnos. Pero eso afecta bastante a nuestra identidad, ¿no? Ese complejo de víctima que nos hace daño, ¿no? Que nos hace bastante daño y que no nos ha permitido salir adelante, creo. Yo también lo creo así, porque de hecho la ruptura violenta y traumática de la monarquía hispánica, y esto hay que entenderlo bien, es decir, el Perú no era un estado que España se anexionó, sino que la monarquía hispánica se construyó tanto en Europa como en América, la península ibérica. Se estaba reconstruyendo frente al Islam, ¿no? Que había conquistado su suelo, porque eso es otra. Aquí cuando estudiamos historia, bueno, el nivel educativo español está por los suelos, por desgracia, pero en mis tiempos todavía estudiábamos algo. Y fíjate, hablo como un anciano en mis tiempos, ¿no? Yo y, también por, digo igual. sí, sí, sí. Y pasamos pues de la época de los romanos, pero pasamos de puntillas por 3 siglos visigodos, que curiosamente es cuando se descompone el Imperio Romano de Occidente y se forma un reino en la península ibérica, un reino visigodo. Eso se pasa de puntilla, lo mismo que los 3 siglos virreinales. Y después viene al Andalus, donde los musulmanes pues nos enseñaron absolutamente todo, porque el Islam se sabe que es tolerante, que es progresista, que es feminista, que se bañaba todos los días, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y llegan unos malvados cristianos del norte, opresores, que nos, en fin, que todavía arrastramos eso, que además nos traen la Inquisición y nos traen a Franco también de paso, ¿no? Todo en el paquete. Pero esto Fabiola en Andalucía, porque a lo mejor los gallegos lo que dicen, no, nosotros somos celtas. Claro, porque como todo el mundo sabe, en Galicia se habla una lengua celta, las costumbres provienen del derecho celta, ¿no? Igual que la Semana Santa andaluza proviene de los árabes, eso por supuesto. O sea, entonces, al final es como dice Iván Vélez, un intelectual que te recomiendo, que seguramente lo conoce, dice, los separatismos y esa mentalidad pseudo regionalista son nuestros indigenismos, porque al fin y al cabo yo creo que vamos a una pregunta, ¿qué o quién es el indígena? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de indígena? ¿Porque yo en España soy indígena o cómo es, no? Es una cosa Claro, muy extraña. exacto, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros también. Eh,
De verdad que sí, lo que acabas de mencionar es lo que también nos ha pasado aquí, ¿no? Porque hablamos de la grandeza de los incas, de que todo era hermoso, paz y amor. Eh, Hay incluso gente que dice que el imperio inca era una suerte de comunismo, paraíso Sí. comunista era, ¿no? Entonces, absurdos, pues. Y, y luego vinieron los desgraciados españoles a conquistarnos y a llevarnos nuestro oro. um, y nos exterminaron también, ¿no? Nos exterminaron. ¿Y cómo estamos ahora en el presente, ¿no? Y la mayoría de peruanos, pues no somos ni indígenas puros, ni... No, somos mestizos, hasta en lo cultural también, ¿no? Entonces, eh, pero igual estas ideas se han ido trabajando desde hace mucho tiempo y nos han afectado nuestra identidad, ¿no? Es una identidad distorsionada por haberse contado una historia distorsionada para ciertos fines, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, además aquí en España es que hemos vivido un proceso paralelo, un proceso además que empieza hace 200 años. Es curioso que mucha gente en esta fecha, justamente de los bicentenarios, pues esté llegando a replantearse su identidad. Era algo que también se planteaba el intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri: ¿qué somos? Cuando en verdad está mucho más claro, porque fíjate que a pesar de una separación violenta y traumática, sin embargo hay una unidad cultural muy fuerte en el idioma, en la literatura, en las costumbres. Yo creo que allá en Correcto. el Perú a veces se comete el error, llamémosle hegeliano si se quiere, ¿no? De que la costa es criolla, el Ande es indígena y por tanto de la tesis y la antítesis vamos a la síntesis. Pero yo te puedo decir, yo que soy de la Andalucía profunda, de un pueblo, cuando he viajado por la tierra de tus padres, por Ancash, por Huamanga, yo me he sentido allí más en casa que en la gran ciudad. Porque a mí no es que me estrese Lima, es que a mí me estresa hasta Sevilla. O sea, que eso, por ejemplo, de las fiestas patronales, de las cofradías, es algo que está vivísimo en mi tierra, ¿no? Y que incluso hizo replantearse al mismísimo Arguedas, ¿no? Un escritor indigenista que vivió con muchas contradicciones y traumas su vida cuando viajó a la península y viajó por Extremadura, ¿no? Y por Castilla y demás. Y Aldo Mariátegui, el famoso periodista que creo que está por acá, y él lo dice, Sí, bueno, está en Madrid. está en Madrid, ¿no? Dice, cuando yo viajo por Extremadura parece que estoy en el Cusco, ¿no? Entonces, yo, por eso te Exacto. decía ese concepto de indígena y esos conceptos muchas veces que caemos todos, hegelianos, o también otro error que yo creo en el que se cae Fabiola es en hablar de la hispanidad solo una dirección, solo la dirección de España hacia América. Bueno, ¿y por qué no sumar lo de América hacia la península? Porque es que, También. fíjate, dos platos estándares de la cocina española, como son la tortilla y el gazpacho, no se entienden sin América. El flamenco, mal que le pese a los llamados puristas, no se entiende sin la influencia criolla. O sea, muchísimas cosas que respiramos en nuestro día a día. No, no hace falta irte al archivo de Indias, que sí, que está muy bien, ¿eh? Que lo que está en Sevilla lo recomiendo. Pero me refiero que son cosas cotidianas, que gracias al contacto con América vimos en la península, que España es producto de ese mestizaje, no solo América, sino que España también es producto de hacerse y rehacerse en América, y que al fin y al cabo la península ibérica, pues sí, podría ser el punto neurálgico, pero era un, como yo digo, un entramado más de esa monarquía que ya en el siglo XVIII era una monarquía fundamentalmente americana. La importancia de la Sí, monarquía estaba en América mucho más que en Europa. es verdad. Sí, es cierto, ¿no? Es que ha habido un enriquecimiento mutuo, ¿no? Entre ambos pilares de la monarquía hispánica, ¿no? Y como dices, hasta América llegó a ser más importante y llegó a florecer mucho más que la misma península. Pero nuevamente, eso como que ha quedado olvidado en nuestro sistema educativo, peor en el hablar común, pero aún así nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra comida, de nuestros bailes, de nuestras tradiciones, sin saber de dónde, cómo nacieron estas, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno también considerar que América también influyó en la cultura de allá, de la península, ¿no? Por ejemplo, me imagino
la papa, ¿no? Que fue Claro. llevada de acá hasta allá y por eso tienen su tortilla de patatas, o el chocolate, ¿no? Que si bien es cierto, acá, ¿no? Acá crece la semilla del cacao, pero allá lo trabajaron para hacer ese delicioso dulce. A mí me encanta el chocolate, Ya por me, eso a le mí, estoy agradecida a la a mí, a mí. hispanidad por haber creado el chocolate. No, sí, imagino, no, no sé qué sería mi vida sin chocolate, así que, pero es parte de ese intercambio, ¿no? De ese intercambio cultural y de esa globalización que sucedió pues en el siglo XV-XVI, ¿no? Mm, Bueno, que empezó ahí. Entonces sí es importante recalcarlo. Yo creo que, nuevamente, ¿no? Siempre hablamos, uy, nuestra gastronomía es lo máximo, pero cuáles son los insumos, ¿no? Que se utilizan para crear esos platos de los que tanto te enorgulleces. Un ceviche no se puede entender sin el limón, ¿no? Traído de allá. mm. Eh, La eh, cebolla. la cebolla, ¿no? Las especias, entonces, bueno, hay que rescatarlo y por mi lado esa es mi misión por ahora, ¿no? Tratar de sacar estos temas y para que la gente tome conciencia de ello y ya se cuestione más acerca de su identidad y se pueda reconciliar con esa identidad hispana que bueno, lastimosamente nos han impuesto a que la debemos odiar, ¿no? O que Ujú. debemos sentir resentimiento, porque si no, eres un traidor, si no lo haces, ¿no? Porque estás traicionando a tu identidad indígena. Cuando Sí. no, creo que se ha establecido esta, esta pugna, ¿no? Esta pelea entre una identidad hispana y una identidad indígena, pero la hispanidad las integra, ¿no? Al final fue en la hispanidad, fue durante la época del virreinato, en el cual se produjo el mestizaje, cosa que en otro lado no sucedió, pero nosotros somos herederos de ello. Perú no se puede entender sin el mestizaje, sin ese mestizaje entre lo hispano y lo prehispánico, ¿no? Hasta me atrevería a decir que más prima lo hispano que lo indígena en Perú. Solamente que la gente piensa que lo indígena es lo que encontramos en los Andes. Pero si uno se pone a analizar bien y uno ve las ciudades están repletas de iglesias, de plazas que se replican a lo largo de los Andes. Si uno va por todos los Andes se va a dar cuenta que las ciudades son muy parecidas, ¿no? Y esa fue una planificación hispana. Claro, yo cuando he Mm, viajado por los Andes, digo, yo no sé si estoy en Perú o estoy en Extremadura o estoy en La Mancha, porque es que de verdad es un patrón que se repite, pues, naturalmente con su colorido propio, ¿no? Pero claro, hay un acervo común, bueno, lo que los griegos llaman una koiné, ¿no? Que es la unidad del idioma más un sentido cultural común que pervive durante todos estos años. O sea que yo por eso creo que muchas veces en la misma Lima hay confusión, porque como que ven que una fiesta patronal es algo inca. Ay, no, esas cosas como de la sierra, como que cosas que es algo ajena. No, 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 perdona, eso lo ves incluso en el sur de Italia, o sea, lo ves en la península ibérica y lo ves en Sicilia, lo ves en Nápoles y es algo que está vivo, ¿no? Y en Lima yo creo que exacto. sí es verdad que estos años atrás, por lo menos cuando yo vivía allá, se estaba haciendo un esfuerzo por recuperar esa tradición de las cofradías. La Soledad, por ejemplo, de allá, ¿no? Que está emparentada con la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, comparten las mismas reglas desde el siglo XVI. Fíjate que, por ejemplo, en la iglesia de la Magdalena en Sevilla existe una escultura de Santa Rosa de Lima, coetánea a Santa Rosa, en una época donde no había WhatsApp ni había Facebook, o sea que incluso así las comunicaciones eran más fluidas de lo que nos parece, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, al fin y al cabo, tanto españoles como hispanoamericanos somos producto de eso y lo seguimos siendo. Y lo seguimos siendo. Y todavía lo podemos palpar y ver, ¿no? Nuevamente, si vamos a los Andes, los Andes no son
100% indígenas, más bien yo diría que son más hispanos que indígenas, hay como que sí rezagos indígenas, lo que dices, ¿no? El colorido propio de cada región, Mm. pero hay un patrón común en todo el Ande, en todo el Perú, diría, y también en toda Hispanoamérica, y sí, me dicen que cuando uno va a la península, encuentras esos mismos patrones, ¿no? Del modelo de ciudad, por ejemplo, o las celebraciones patronales. Yo recuerdo que sí, algo así me pasó, como le pasó a José María Arguedas. No es que yo haya ido a la península, no he ido a España, pero recuerdo que cuando era adolescente yo estaba cambiando de canales, ¿no? Todavía era adolescente. Y recuerdo haber parado en televisión española porque algo me llamó la atención y era que estaban pasando un baile típico de allá. No recuerdo de qué parte de España, pero los trajes y los movimientos eran muy, muy parecidos a los bailes que tenemos aquí en Perú. Y a mí me dejó sorprendida. Bueno, todavía no estaba inmersa en el tema de la hispanidad, pero sí me llamó bastante la atención, ¿no? Eso de ver ese baile allá tan lejos en España, muy parecido al de acá, Mm. inclusive las polleras, todo. Y me quedé sorprendida, ¿no? Y probablemente tal vez ahí empezó mi curiosidad, o no sé, ¿no? También, Mm. ¿no? Sí, no, Aparte claro. de buscar mi identidad, y así. Bueno, Entonces, que me refiero que con estas cosas al final, pues se ha llegado a la Asociación Cultural Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? así, así también empezó ya a digamos que de esta asociación, eh, intercambiamos ideas y se me ocurrió hacer el tema de la profe hispanista porque es necesario difundir estos temas. Y la verdad es que dije, bueno, voy a hacer algún blog en Facebook, voy a hacer un video en TikTok, que la verdad es que yo no tenía la intención realmente de estar presente en TikTok. Yo solamente hice un video a ver qué tal, qué pasa, a ver qué pasa. Y yo pensaba que lo iban a ver 4 gatos. Recuerdo que es un video acerca del mestizaje, ¿no? De gente que habla de que nos eliminaron, porque es Ujú. digamos que la frase común, ¿no? De que nos eliminaron, cometieron genocidio, ¿no? Y yo decía algo como que no te has visto al espejo, ¿no? Digamos que eres mestizo, Sí o lo sea, ¿cuál recuerdo, sí lo recuerdo. eliminación? O eres más indígena. Y hubo un montón de comentarios, la verdad, al respecto. Y nada, positivos, negativos al principio. Y dije, no, pues me aguanto y sigo con esto. ¿No? Y así fue como empezó la profe hispanista ya en TikTok y en Facebook y en Instagram. Sí, como al hilo de lo que tú dices del supuesto exterminio, mi amigo Francisco Núñez del Arco, el historiador quiteño, siempre dice que eso no hace quedar muy bien a los incas, porque si los incas fueron eliminados por una pandilla de rateros, que eran además 4 gatos, oye, tan superiores no, o sea, están dejando muy mal a los incas ustedes con ese relato, ¿no? Algo así. Habría Exacto, que me decirle al parece, indigenismo. claro, me parece que Rafael, Capitán Perú, también citando a María Rostorowski, dice lo mismo, ¿no? Es como que también inconscientemente nos crea un complejo de inferioridad, porque ¿cómo es posible que todo un imperio caiga a manos de menos de 200 españoles, que también en la historia que se nos cuenta se los trata pues como eh, iletrados, de lo peor, rateros, como si lo peor hubiese venido acá. Uh-huh. Eso que tampoco es cierto, pero A mí yo he llegado a escuchar que los peruanos de la época, entre comillas, sobre todo los incas, porque parece ser que todo el mundo era inca, que esa es otra. ajá, Cuando el inca, estamos hablando de la nobleza para de arriba. la nobleza, exacto. Probablemente nosotros, no sé, muchos descendamos de llamaconas, ¿no? O de la gente común, pero bueno, en No, fin. claro, pero y que todos eran altos y esbeltos, pero como los Ah, españoles eran sí. bajitos, pues se malogró la raza, Nos, algo nos así, ¿no? malograron ajá, nos malograron la raza, sí, ese es uno de los tópicos. O también culturalmente, sí, ¿no? Los incas tenían pues estas leyes de Amazúa, Maqueya, Mayuya, que, o sea, ¿de dónde las sacaron? Me parece que surgen en los 70s, de no seas ladrón, no seas mentiroso,
no sea ocioso, pero vinieron los españoles y nos trajeron esa cultura de ociosidad. Y por eso ahora somos así. ¿Qué tal complejo, por No, claro, y Dios? además ahí entra el complejo europeísta que buena parte de la población española y portuguesa asumió en los 80 cuando entramos en la Unión Europea, de que somos pobres, somos atrasados, pues porque somos parte de la Europa mediterránea y católica, mientras que los nórdicos protestantes pues siempre han sido civilizados. Cuando, por ejemplo, los suecos hasta los años 60 emigraban en masa a Norteamérica, ¿no? Pero Ujú. bueno, en fin, son pequeños detalles, pero luego fíjate la hipocresía, Fabiola, porque este discurso no aplica a determinadas series de Netflix que son exitosas, por ejemplo la serie Vikingos, que históricamente es un disparate. Vikingos, que dicho sea de paso, los vikingos fueron vencidos en la península, vencidos y humillados, tanto por moros como por cristianos. Establecieron el cuartel general en el pueblo de una bisabuela mía, valga como curiosidad. Y sin embargo, oye, la gente le tiene una cosa, ay, qué guapos los vikingos, y te los pintan como la serie misma te los pinta como saqueadores y violadores. O sea, no te los pinta como constructores de ciudades, no, no. Y sin embargo, a la gente le encanta. Entonces, hay mucho de hipocresía, ¿no? Es cierto, o no sé, o tal vez sea resultado de toda esa narrativa anti-española desde tiempos inmemoriales para mí, porque yo digamos que he sido criada también con ese tufillo anti-español, Uh ¿no? -huh. Lo que tú dices de que nos malograron la raza, de que por ahora porque ahora hay muchos rateros y hay gente poco honesta es porque vinieron los españoles, de que nos robaron el oro, de por qué no nos conquistaron los ingleses, eso lo venía escuchando desde que tengo uso de razón. Incluso mis padres en algún momento lo han dicho. Y ya después, ya en estos últimos tiempos, ya como que les he ido metiendo el chip hispano, digamos, como haciéndole notar que digamos que los elementos culturales a los que ellos, o de los que ellos tienen, ¿no? Como cultura, tienes mucho de hispano, ¿no? Los bailes. Sí, hago así siempre comentarios cada vez que mi mamá ve algún programa cultural de los Andes Uh -huh. que pasan aquí en Canal 7 y yo le digo, mira esa falda, súper hispana, le digo, ¿no? Como que para que le entre la curiosidad de por qué me está diciendo eso, ¿no? O mira esa canción, pero mira, tiene guitarra, y la guitarra no es de acá, le digo, la guitarra es de España. y entonces, y ahí es como que mi mamá también se ha ido convenciendo de que de lo que nos han contado no es totalmente correcto, ¿no? Porque si no, no estuviéramos aquí. Y No, yo creo claro. que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Creo que es lo que se tiene que hacer, tal vez trabajar con las personas eh, y, y, digamos que rescatar la parte hispana a partir de lo que les es más, digamos, más conocido, ¿no? Como puede ser sus bailes, sus cantos, sus fiestas, su comida, y creo que así nos vamos a ir dando cuenta de nuestra verdadera identidad, ¿no? Que es una identidad mestiza que no se entiende sin hispanidad. Yo pienso así, de hecho esa es mi pelea, por así decirlo, desde hace años, porque muchas veces se intenta intelectualizar demasiado y, en fin, hay que hacer las cosas más accesibles, que de hecho es curioso lo que buena parte de la cultura prehispánica fue intelectualizada por mestizos, por criollos, el mismo Inca Garcilaso, ¿no? En un proceso muy parecido al que hicieron los griegos con los egipcios. A día de hoy hay muchos egiptólogos que están replanteándose muchas supuestas creencias que en verdad quienes lo transmitieron fueron los griegos en un determinado contexto. Y al final yo parto de lo mismo, Fabiola, que el problema es el mismo concepto de indígena. Porque, por ejemplo, la historia de la península ibérica, o sea, la península entra en la historia a partir de Roma. Sí es cierto, pues que antes vienen los celtas más o menos sí están localizados de dónde vienen, los iberos no están muy localizados, pero bueno, ya estaban acá, vienen visitantes ilustres como los fenicios y los griegos, ¿no? Pero hasta que no llega Roma no entramos en el contexto de la cultura universal y las noticias que tenemos ya son en griego y en latín, que fíjate que miles de años después siguen siendo la base de nuestro idioma, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, por eso te digo, si yo me quisiera considerar indígena, ¿a quién acudo?
a los iberos, a los celtas. O sea, para mí, todo empieza con que el mismo concepto de indígena es problemático. Y no solo en Perú, porque es que eso pasa, y vuelvo a recurrir a Iván Vélez, porque Iván Vélez lo lleva advirtiendo hace años. Toda esa corriente separatista que hay en España y en otros países de Europa es la versión nuestra del indigenismo. Y además tiene un doble problema, que constantemente tienes que buscarte un hecho diferencial. Es decir, no solo tienes el problema del odio que generas, de la división, del malestar, sino que además tienes que buscarte un artificio. Entonces, claro, en Hispanoamérica es problemático porque, como tú bien dices, ves que tiene lazos comunes con los países vecinos que son evidentes, y no solo en el idioma, ¿no? Y ahora cada país se pelea por a ver si el dulce de leche, si eso es colombiano o argentino, sobre si los picarones son de dónde son, o sobre qué ceviche es el más rico. Y aquí en España, pues cada región lo mismo. Te das cuenta que cada región tiene jotas, tiene seguidillas, tiene, ¿no? Pero unos dicen, no, no. Mira, los bailes gallegos, a ti que te gusta el folclore, y ahora quería hablar contigo de eso, de la marinera, por ejemplo. Los bailes gallegos a mí me recuerdan mucho a las jotas, que también Galicia tiene su propia jota, o incluso a las tarantelas. Pues hay quien dice que no, que eso viene de los celtas. Vaya usted a saber cómo bailaban los celtas, ¿sabes? Vaya usted a saber. O, por ejemplo, en las provincias vascas, pues el separatismo acuñó el mito de que no, los vascos somos una raza aparte, que nunca nos hemos mezclado con el resto de la península. Ahora, eso sí, uno de los bailes populares es el fandango. Mira, y uno de los instrumentos populares es el chistu, que es una flauta aguda, que en Andalucía es parecida a la flauta rociera, en León es la flauta leonesa, en la isla del Hierro en Canarias es la flauta herreña, incluso en Pomabamba existe una flauta parecida, pero no, eso lo trajo una raza prehistórica que se ha mantenido aparte, ¿sabes? Entonces, para mí aquí está el problema, y por supuesto, el presentarlo todo, como bien dice el Capitán Perú, como una dialéctica de opresores y oprimidos, en este caso de europeos contra americanos, especialmente en el siglo XVIII sobre todo, que empieza a calar un poco eso. Ya fíjate que incluso el virrey Abascal ya intenta contrarrestar esa propaganda que venía de antes, y nos encontramos además con otras dos vertientes. Por un lado, el Foro de São Paulo. El Foro de São Paulo, que funda Fidel y Lula, y en el odio a España y el odio a lo hispano, tiene un filón. Llega Chávez al poder, Venezuela, un país rico, inunda toda su propaganda al resto del continente, ¿no? Y es el odio a lo hispano. Hay que cambiar hasta los escudos de las ciudades, hay que, en fin, otra vez volvemos con ese discurso que ya estaba. Y por otra parte, una derecha totalmente impotente, liberal, anglófila, que tiene el mismo complejo de inferioridad, porque esto no es un problema de derecha o izquierda. Entonces, sí, claro, como que la gente de mi generación en ese sentido lo ha tenido complicado. Y yo muchas veces en Perú siempre hacía la broma cuando me decían, ustedes vinieron a llevarse el oro. Digo, mira, hasta donde yo sé, yo soy descendiente de campesinos de Andalucía. Y un ministro peruano, Pablo de Olavide, fue el que vino a oprimir a mis antepasados en nombre de Carlos III. Entonces, y me miraban como si yo fuera un marciano. ¿Cómo? ¿Que ha habido ministros peruanos? ¿Cómo es eso, no? Claro, y ese es el resultado de una visión simplista también de nuestra historia, como dices, de opresores y oprimidos, o de, claro, época de opresión y de españoles opresores, y así fue y ya. Pero no podemos ver los matices, ¿no? Los matices de la historia, que no fue siempre así, que no fue siempre así de que nosotros, o sea, oprimidos todos acá en Perú, no, no, como tú dices, un ministro va allá a la península y también implementa el orden, ¿no? Allá y bueno, los oprime, ¿no? Por otro lado, también está el tema de la figura del indígena, ¿no? ¿Quién es el indígena? Y esa pregunta es muy buena, porque si no la tenemos clara, pues digamos que estas corrientes que generalmente son marxistas y que buscan el conflicto, te pueden armar cualquier figura de indígena, y generar ese conflicto y no permitir más que todo la unidad, ¿no? Que es lo que nosotros los hispanistas buscamos. Muchas veces se nos acusa a los hispanistas de ser racistas, de querer ser españoles,
Y no es así. Nosotros lo que queremos es reivindicar ese legado hispano que se encuentra aquí en nuestra tierra americana. Queremos eh, reivindicar también el proceso de mestizaje que hubo, porque de ahí nosotros venimos. Y es más, es algo que yo también siempre repito, y muchas veces se piensa que el hispanista o los españoles despreciaron a los indígenas, y eso no es cierto, ¿no? Desde cuando se vino aquí a América, cuando los españoles vinieron aquí a América, si bien es cierto, vinieron digamos que buscando, por supuesto, riqueza, fortuna, como cualquier ser humano lo haría, la verdad. También tuvieron lo otro que fue la propagación de la fe, propia de un imperio cristiano. Perdón que te interrumpa, yo cuando fui a Perú fui buscando un futuro mejor también, ¿verdad? La historia se repite. Eso es, porque aquí Y estábamos en crisis y volví, y bueno. bueno, es así, ¿no? Y lo mismo sucedió en el siglo XV, ¿no? Vienen, pero también vienen con la consigna de expandir la fe cristiana, de convertir al que no cree, ¿no? En este caso nosotros. Y es algo que yo siempre, y es algo que se me ha quedado siempre grabado y siempre lo voy a repetir. Una persona o un cristiano no le da la verdad porque el español del siglo XV era súper cristiano. No le das la verdad a alguien que consideras inferior, sino se lo das a alguien a quien consideras como igual en dignidad para ser salvo. Y eso fue lo que sucedió. Y muchos ignoran también que esa idea fue la base de las leyes que se promulgaron en favor de los indígenas. Ahora, muchos dicen, no, pero estas leyes no se cumplieron nunca, lo cual tampoco no es cierto, no es que nunca se cumplan las leyes, algunos las cumplirán, otros no, pero también, pero eso sienta las bases de que al menos haya una instancia a la cual poder, por ejemplo, denunciar los abusos, cosa que en otros lados no pasaba. Y yo creo que es algo que debemos considerar y sentirnos realmente orgullosos porque nosotros, los hispanoamericanos, somos herederos de ese tipo de pensamiento, que lo tenemos hasta el día de hoy, pero bueno, no nos damos cuenta o no nos han querido mostrar, ¿no? Esa parte. Es que yo creo que también se parte del error de estudiar las cosas como fenómenos aislados. Te quiero decir, También. ni España ni Perú son países aislados de un contexto, de un determinado contexto histórico. Entonces, si nosotros estudiamos, por ejemplo, el imperio de Alejandro Magno siempre buscó que sus generales formaran familias en los lugares de allá donde iba. Entonces, lo mismo te encontraba familias griegas en Egipto pues, que en los Balcanes, ¿no? España también buscó eso porque finalmente España, o la monarquía católica, mejor dicho, para no entenderla como un Estado del siglo XIX, ¿no? Esa monarquía en muchos aspectos fue heredera de ese mundo grecorromano y los mismos romanos Correcto. igual. Roma fue un imperio que se expande por 3 continentes, se expande por Europa, por el norte de África y por parte de Asia. Y Roma fue buscando siempre esa colonización familiar, esos lazos culturales que de hecho se pudo mantener tanto tiempo gracias a eso. Más hizo eso que su superioridad técnica y militar realmente. Y la monarquía hispánica se da un paralelismo, salvando las distancias del caso. Bueno, y en el siglo XVIII esto es muy claro, como decíamos antes, la monarquía hispánica del siglo XVIII es una monarquía eminentemente americana, a tal punto que nuestro idioma a día de hoy es un idioma netamente americano, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. O sea, el español o el castellano, bueno, no vamos a entrar en esa polémica absurda, por esas discusiones bizantinas que tanto nos gustan, ¿no? Sí. El idioma, la lengua de Cervantes. Se habla en un rincón del extremo occidental europeo, que no llegamos a los 50 millones de habitantes, pero es que tú la tienes desde Norteamérica a la Patagonia, como además como una unidad cultural. Fíjate, Vargas Llosa, por ejemplo, él cuenta que percibe esa unidad cultural cuando muchos escritores hispanoamericanos van a Barcelona, cuando Barcelona era, imagínate lo que cambió el cuento, era, digamos, el centro neurálgico de la literatura hispanoamericana, ¿no? De la lengua española,
Y ahí pues coincide con García Márquez y con otros escritores argentinos, etcétera, y se dan cuenta de esa unidad no solo idiomática, sino que abarca mucho más, ¿no? En una unidad de costumbres, de arquetipos, de imaginarios, y por eso producimos sustratos culturales comunes. Y ahora yo voy a lo que hablaba antes del folclore, tú que bailas marinera, ¿no? Y podemos discutir si la marinera viene de la sevillana o si viene de... yo le veo mucha base de fandango, fandango antiguo, Sí, es lo que se pero dice. yo tiendo a pensar, Fabiola, de que si la marinera se parece a la sevillana no es porque venga en una línea recta, sino porque donde hay sustrato cultural más o menos común, se forman patrones comunes. Me satisface más por lo menos esa visión de la historia. No, interesante, ¿verdad? La verdad es que es una visión bastante interesante. Sí, nosotros tenemos expresiones culturales que no se entienden sin la influencia hispana, sin la influencia española. Una de ellas es nuestro baile nacional, así está catalogada la marinera, baile nacional. Bueno, yo practico la marinera norteña, me falta un montón para perfeccionarme, la verdad, pero es un baile que siempre me ha gustado, que bueno, se baila obviamente en el norte del Perú, Piura, Lambayeque, bueno, Lambayeque, que es La Libertad, pero también tiene sus variantes en los Andes. Hay una marinera arequipeña, yacuchana, puneña, que tiene más rasgos indígenas, diría yo. Pero todas estas marineras tienen su origen en lo hispano. Eh, Siempre, bueno, en cuanto a la música, siempre va a haber una guitarra, sí, guitarra, cajón. Y en el caso de la marinera norteña, por ejemplo, la marinera norteña se dice que tiene influencia del fandango, de, digamos que de la zamacueca, Uh-huh. y emula el paso del caballo de paso, que ha sido traído por los españoles, ¿no? Entonces, es innegable esa influencia de lo español en nuestras tradiciones actuales, de las cuales nos sentimos orgullosos, porque acá la marinera es como que, wow, ¿no? Es algo que nos enorgullece bastante, inclusive hay campeonatos, bueno, lastimosamente por el tema del COVID, este año sí ha habido uno aquí en Pachacama, pero generalmente se hace en Trujillo, Uh-huh. en el Gran Chimú, y se llena, y es todo un espectáculo, la verdad, un espectáculo muy bonito, pero que nos demuestra ese mestizaje propio del Perú. Por algo es el baile nacional del Perú, pues, ¿no? Y tú antes que mencionabas el cajón, muy poca gente sabe en Andalucía que el cajón se utiliza en el flamenco porque Paco de Lucía lo trajo gracias a Caitro Soto. Habrá gente pues que se piense que eso lo trajeron hace 800 años, pero no, eso lo trajo Paco de Lucía, del Perú. Es uno de los enésimos préstamos criollos que tiene el flamenco. O sea Mira, interesante, porque muchos creen, pues, porque está la polémica de dónde es el cajón, ¿no? Si el cajón vino de España, porque siempre tenemos la mente, en el flamenco se usa el cajón. en el flamenco se usa el cajón porque Paco de Lucía estuvo en Perú, le hicieron una recesión, estaba Chabuca Grande y Caitro Soto, hizo mucha amistad con Caitro. Paco de Lucía era un oído privilegiado, era un guitarrista, fíjate, que no sabía leer una partitura y lo que hizo con la guitarra, porque tocó la guitarra desde que era un niño, y vio que se acoplaba muy bien al ritmo del flamenco e incluso que podían reducir los palmeros, porque en el flamenco se requiere mucho de las palmas. Y entonces le dijo a Caitro, Caitro, te compro ese cajón. Y se armó como una, entre comillas, una discusión entre los dos, que al final nada, que aquello era una charla amigable, y se trajo cajones peruanos, y en el flamenco el cajón entra por el Perú, eso no te quepa la menor duda. Mira, a día de hoy se está interpretando por rumbas, que la rumba es una música que tenemos en Andalucía por influencia cubana, la canción Hoy de Gianmarco. Claro. Y la gente se cree que eso viene de aquí. O sea que, verá, o hace años, hace ya mucho tiempo, ¿no? Hace por lo menos 20 años más, se hizo muy popular una canción que era El Pobre Miguel, que era de un grupo flamenco de Triana. Triana es un barrio muy popular de Sevilla. Pero claro, la canción del Pobre Miguel tenía un aspecto problemático porque pasé una canción de Triana, decía que él era feliz en la montaña. Digo, bueno, ¿y qué montañas hay en Triana?
La canción en realidad es una composición del colombiano Rafael Escalona, que incluso Carlos Vives interpretó como se dice en Perú cuando era chibolo. Cuando era chigola. Qué Y bueno. claro, cuando llegó eso aquí por el grupo Triana Pura, la gente se creía que eso era de Triana toda la vida. No, no, es que estamos llenos de préstamos criollos. Y claro, y qué bueno sacar esto a la luz porque ellos nos permite ver esa influencia mutua, ¿no? Entre ambos pilares de lo que en algún momento fue el Imperio Hispano o la monarquía católica. Y para no sentir que fue unidireccional, como lo decías al principio, ¿no? Porque muchos, claro, cuando hablamos de hispanidad, sí, vino tal cosa y nos influyó, pero también nosotros hemos aportado al mundo hispano, ¿no? A partir de nuestras creaciones también. Qué bueno que lo saques a la luz, la verdad. Y sería bueno, por mi lado me comprometo a seguir profundizando más para también publicarlo y que la gente lo sepa. Es importante. Y yo creo que ayuda bastante en nuestra identidad, ¿no? Y a sentirnos orgullosos también que nosotros podemos generar elementos culturales e influenciar a los demás. Y así Bueno, pasó. de hecho yo creo que ustedes como Asociación Cultural Dionisio Inca Yupanqui, tuvieron un acierto enorme el día 12 de octubre al bailar una marinera. Para mí aquello fue un arquetipo hispánico que además ha recorrido el mundo, porque eso ha andado por España, por Colombia, por Bolivia, y ha provocado un cortocircuito en muchos indigenistas, dicho sea de paso. Exacto, porque claro, nuevamente, ellos tienen la idea muy simple de que el hispanista admira lo de la península nada más y desprecia los elementos culturales de América. Pero cuando vieron bailar una marinera que es de por sí mestiza, si bien es cierto, se crea ya en la República, pero su influencia es hispana, eso no se puede negar. Desde el paso que emula al caballo de paso, caballo traído por los españoles, la vestimenta. En el caso yo estaba viendo un video sobre los trajes de marinera y algo que me llamó la atención fue que ¿por qué no se usa rojo en el norte? O sea, no se usa el traje rojo completo. Bueno, últimamente ya la gente se vuelve creativa, pero el traje tradicional es una falda negra, una blusa roja, puede ser un escapulario o alguna cintilla con alguna imagen de algún santo. Uh-huh. Eh, bueno, la faja y el pañuelo, obviamente. Pero decían, ¿por qué no se usa rojo en el norte? Y eso tiene influencia de la creencia cristiana de que el rojo está asociado a las mujeres de la vida fácil. Ah, Pero es mira, una no sé. idea bíblica. ¿Sí? Sí, yo también me quedé, con razón, con razón. Pero eso también, digamos que la cristiandad o las ideas cristianas son también son herencia de nuestra identidad o es nuestra herencia hispana. Las fiestas que realizamos, los bailes, tienen mucho de influencia hispana y que se basan en ideas cristianas también, ¿no? Como te comento, el tema de la vestimenta, de por qué no se usa rojo tradicionalmente, y es lo que te dicen los pobladores de esos lugares, ¿no? Interesante. Sí, y yo, con razón, digo, porque sí, el traje siempre va a ser, no es que siempre sea, pero el tradicional siempre es falda negra, blusa blanca, el fajín, algún arreglo, un toque floral, y el pañuelo, y bueno, los aretes, las lloronas. Yo lo veo, sobre todo el atuendo femenino de la marinera y también del tondero, que es típico del norte del Perú, y que además está extendido hasta Panamá, incluso hasta México. Esas faldas con volante también te las encuentras principalmente en Andalucía, ¿no? Para el baile de las sevillanas, por ejemplo, pero también está extendido por toda la península. Al final lo que se ha formado es, me gusta utilizar esa palabra, coineo, arquetipo, o sea, es un imaginario colectivo que se va reproduciendo, como decimos, con sus distintas variantes regionales folclóricas, pero que al final está claro que viene de unos patrones comunes, esa interacción compleja que no ha parado, es curioso, no ha parado, a pesar de una ruptura política violenta, que tuvo mucho Correcto. más de guerra civil que otra cosa, porque
si uno se pone a analizar lo que fueron los procesos secesionistas americanos, realmente la península no tuvo mucho protagonismo. Los ejércitos realistas, la inmensa mayoría fueron hispanoamericanos, que eso es algo que yo creo que se está redescubriendo ahora en los bicentenarios, ¿no? Y yo creo, Fabiola, que Exacto. incluso en Perú se está haciendo un esfuerzo. Si tú comparas, por ejemplo, lo que se está haciendo en Perú, yo he visto incluso programas de televisión sobre esto, ¿no? Cosa que es impensable que pase, pues qué sé yo, en Venezuela, Cuba o en la misma España, ojo, ¿eh? O en la misma España. Acá en España no hay ni un triste recuerdo a los realistas, por ejemplo, y sin embargo hay muchas ciudades, en Sevilla, por ejemplo, hay una estatua ecuestre de Simón Bolívar. Imagínate a dónde llegamos, ¿no? Con ese realismo mágico que no es solo literatura, porque ese Macondo está en nuestras vidas, en un lado y en otro. Sí, es cierto también, ¿no? El tema de las independencias, digamos que está saliendo a la luz ese tema de que no fue una guerra entre españoles peninsulares y americanos, criollos e indígenas al otro lado, porque había una mezcla, digamos. Es más, en el ejército realista peruano había más indígenas surperuanos, muy pocos peninsulares, Sí, mientras que en el ejército independentista, digamos, así, había más extranjeros, digamos que norcolombianos, norgran colombianos, argentinos, chilenos, y, y eso también nos muestra que en el caso de Perú, pues hemos sido un poco reacios a independizarnos, ¿no? De España. Y se nos ha quedado ello también. Nosotros, en el caso de Perú, yo sí creo que nosotros tenemos esa vena monárquica y aún seguimos buscando esa figura de monarca protector. Y lo vamos a ver ya en nuestra historia republicana, ¿no? Esos caudillos que surgen en nuestra historia hasta el día de hoy. Recuerdo que, por ejemplo, tenemos el caso de Vizcarra, que a él nos habla como un padre. Entonces, entonces tal vez eso nos está dando indicios de que nosotros no estamos buscando esa figura protectora que puede estar en un emperador o en un monarca, que lo hemos tenido acá en estas tierras, ¿no? Bueno, en la época prehispánica también, no es que hayamos tenido repúblicas, obviamente, hemos tenido imperios y monarquías. Y estaba justo leyendo ayer un libro, Los Reinos del Perú, y lo que se implementa aquí, claro, es un imperio donde la figura del emperador, que era el monarca hispano, eh, digamos que asume ese rol paternal. Y era como que la visión que tenían los Habsburgo también, de cómo llevar a cabo su política, ¿no? Una suerte de padre, pero que también a su vez nos trajo la creencia, ¿no? La cristiandad, porque era parte de su misión. claro que ahí ves, por ejemplo, que hay tradiciones que son comunes, que ahí no se excluye esa tradición de la cristiandad del viejo mundo con la tradición andina, sino que se implementaron y que de hecho eso fue lo que ayudó a integrar a muchos pueblos andinos en la monarquía. Mientras que el otro discurso hispanófobo lo que está hablando todo el tiempo es de odio y división. Porque si hablamos de una unidad cultural, esa unidad finalmente son patrones hispanos. O sea, no, pero incluso en la península, Fabiola, o sea, la unidad cultural nuestra no es celta, ni es árabe, ni es visigoda, o sea, entonces al final te das cuenta que es el mismo mecanismo que nos sigue perjudicando Exacto. y tanto en Perú y en el contexto hispanoamericano como en la misma península. O sea, cuando lo que tenemos que buscar, y más en el mundo de la globalización, son las cosas que nos unan. Nos unen, pero curiosamente la tendencia ahora es más bien buscar las particularidades para separarnos. Sí, el hecho Recuerdo, diferencial. exacto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el discurso del presidente Castillo, que es el último que tuvo, hablaba, por ejemplo, del Ministerio de las Culturas, porque ahora existe un Ministerio de Cultura,
pero él habla del Ministerio de las Culturas, supuestamente para reivindicar pues estos grupos étnicos que existen dentro del Perú. Eh, pero yo no sé cuán beneficioso sea, es decir, obviamente no vamos a negar nuestra pluriculturalidad, pero también tenemos que reconocer que lo que nos cohesiona como país ahora es la lengua y nuestras costumbres hispanas. La hispanidad es ese elemento integrador de de todos estos grupos étnicos, ¿no? Y separarnos no nos hace, digamos que siempre la separación nunca es buena, pues. Crea más conflicto que relaciones de paz. Menos, por justo se me acaba de venir a la mente otro tema, el tema de las lenguas. Recuerdo que en esa época el primer ministro, Guido Bellido, fue al Congreso y empezó a hablar en quechua, en un congreso en donde todos hablan español. Y muchos, bueno, algunos decían, no, pero ¿cómo es posible que no tengan al costado un intérprete porque él tiene el derecho de manifestarse en su lengua originaria y es discriminador no aceptar que él hable su lengua porque luego le pidieron por favor que hable español? Pero digamos que se ha visto el español como una lengua que pueda hasta discriminar si es que la utilizamos, cuando es por un tema práctico. Si todos en ese lugar hablan español y hasta el mismo orador en este caso habla español, entonces ¿por qué no utilizarlo? ¿Para qué gastar tanto esfuerzo y hasta dinero en intérpretes de todas las lenguas originarias que tenemos aquí en el Perú, que son aproximadamente 50, cuando tenemos un idioma en el cual nos podemos entender todos? Fabiola, es que tú sabes, es que están copiando el mismo modelo nuestro, de verdad. Yo esto lo llevo viendo desde que era niño. ¿Tú sabes que acá en España hemos llegado al disparate de que media España no puede estudiar en español? Tú no puedes estudiar en español ni en Galicia, ni en Cataluña, y en buena parte de Valencia y de las Islas Baleares. En las provincias vascas se está avanzando hacia eso. Se está presentando un plan hasta en la misma Asturias. O sea, imagínate, y bueno, y aquí en Andalucía, gracias a Dios, aquí nunca hemos molestado a nadie por eso, pero hay quien dice ahora que los andaluces hablamos otro idioma. O sea que eso que van de indígenas, lo que están copiando es un modelo progresista europeo que nos está llevando a ser, verás, un rincón olvidado de Europa, sin peso y sin orgullo y siempre a merced de las grandes potencias. Eso es lo que están consiguiendo. Y por experiencia te digo que a esa gente, el quechua o el aymara o todos los idiomas que haya, no les importa nada, son simples herramientas políticas y simples tácticas revolucionarias, porque ya te digo, yo eso lo llevo viviendo desde que era niño. O sea, tú, por ejemplo, si el día de mañana te vienes a España, pues, qué sé yo, con tu familia, pues si te vas a Galicia, tu hijo estudiaría el español como una lengua, casi como una lengua extranjera, o si te vas a Cataluña igual. Y no ha sido cosa solo de la izquierda, porque la derecha muchas veces lo que ha hecho es refrendar lo mismo de la izquierda. Claro, hay una suerte de reivindicación de los pueblos oprimidos, y la derecha, bueno, sí, eso se le puede, en fin. Pero te digo que eso que me estás contando, sí. Fabiola, eso que me estás contando ya lo vivimos aquí, o sea que... Y yo te decía, ¿no? Que nosotros estamos copiando esos modelos socialistas de allá de España, curiosamente, pero que curiosamente, ¿no? Porque siempre hablan pestes de nuestro legado hispano, del virreinato, de que la opresión, pero son, bueno, estos a quienes llamamos caviares o progresistas, se van siempre a la península a vivir en Madrid y a vivirla y a pasarla bien, ¿no? Y nos traen estas ideas de, de reivindicar estos pueblos que nunca han sido escuchados, que son los nadies, y por eso hay que impulsar las lenguas indígenas
y que se hablen lenguas indígenas en donde corresponde Sí, y dejar de lado el español. acá es Cuando es curioso, un Fabiola, elemento. que por ejemplo, diputados del partido Podemos pues sacan la huipala y todo esto, o sea, en España, ¿no? Y que incluso el 12 de octubre hacen contramanifestaciones al Día de la Hispanidad, no se celebra un genocidio, en fin, que te digo que no es solo un problema del Perú y por eso el hispanismo, yo creo que fíjate, siempre llego a la misma conclusión. Con todo lo mal que me pueda a mí llegar a caer el Foro de São Paulo, yo le reconozco un mérito. El Foro de São Paulo ha sabido trascender las diferencias chauvinistas y ha entendido el mundo iberoamericano como una realidad cultural y política y han actuado en consecuencia. De Fidel y Lula en el año 90, Fabiola, el 2021, mira cómo estamos. Pues el día que nosotros entendamos eso y actuemos en consecuencia, a lo mejor le damos la vuelta a la tortilla. ¿No te parece? Claro, 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 y hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello antes que sea demasiado tarde y estemos completamente divididos. Pero tengo fe, sobre todo aquí en Hispanoamérica, porque el lazo es bastante fuerte, solamente que ha estado escondido. Eh, y, y es increíble, ¿no? También la hermandad hispanoamericana que se vive aquí es fuerte. Y lo notamos en detalles pequeñitos. Por ejemplo, si Perú no va al Mundial, aquí nosotros podemos apoyar a cualquier otro país hermano a darle porras. Por ejemplo, no sé, si juega Colombia, si juega Uruguay, si juega Ecuador. Perdón que te interrumpa. Para el público de la península, dar porras quiere decir animar, que a lo mejor hay gente que lo interpreta de otra Sí, manera. Perdón. sí, 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 sí. Tranquila. ¿No? O en el caso de la guerra de las Malvinas, por ejemplo, que es algo que lo recordaba Patricio Lons, todos los hispanoamericanos nos pusimos del lado de Argentina y reclamábamos, ¿no? Y decíamos que las Islas Malvinas son argentinas ante la invasión británica. Entonces, eso nos da indicios de esa hermandad que aún existe, que bueno, pues las fronteras, digamos que nos separan de cierta forma, pero ahí está esa unión de pueblos hispanos en América, ¿no? Y, y creo que la unión es posible, tal vez no volvamos a ser pues un imperio, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí podemos estrechar lazos realmente fuertes, pero estos tienen que estar en base a la realidad y no a ideas que se nos quieran imponer, ¿no? Tipo el Foro de Sao Paulo, ¿no? Claro. Que sería una suerte de confederación hispana, ¿no? En la que podamos reconocer estas similitudes en nuestra cultura y en nuestra cosmovisión, que es bastante fuerte. Que de hecho eso es a lo que íbamos en el año 1808. El proyecto ambicioso del conde de Aranda para reformar la monarquía hispánica era el traer príncipes de la península a los distintos virreinatos para que formaran sus propios equipos de gobierno y ya sus hijos fueran criollos. Pero en el año 1808 entró Napoleón y desde entonces Sí. pues... Es Pero sí. que, y eso, por ejemplo, cuando se estudia nuestra historia no se considera, ¿no? Que justo cuando o cuando surgen las guerras de independencia también, que era lo que estaba pasando en España, y era que Napoleón había invadido la península, y obviamente que muchos también se alzaron, pero no contra la figura de un rey hispano, bueno, ya Borbón, pero contra la figura del hermano de Napoleón, ¿no? Contra Pepe Botellas. Sí, sí. Y, y luego, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las guerras de independencia, ya en la batalla de Junín y Ayacucho en el 1824, eh, bueno, yo tengo entendido que hubo una época en donde no tuvieron monarca allá en España, ¿no? No, bueno, cuando estaba el rey en la corte paralela de Napoleón, que con un papel Ajá. bastante vergonzoso por parte de Fernando VII, dicho sea de paso. Claro, pero y luego me parece que hay una suerte de golpe. Sí, en el 1820, que de hecho, fíjate tú el paralelismo que hay, en el año 1820 iba a haber una expedición centrada principalmente en el Río de la Plata para aplastar ese epicentro, pero también con ánimo pues, de que se expandiera, como hizo, por ejemplo, la expedición de Pablo Morillo en Venezuela, ¿no?
pero se da un golpe liberal por un militar, Rafael del Riego, que impide en las Cabezas de San Juan, un pueblo de Sevilla, que esa expedición que iba a ayudar a los realistas hispanoamericanos, porque la causa realista, y vuelvo a repetir, esto hay que entenderlo como una causa hispanoamericana mayoritaria, pues impidió que esos soldados salieran, los incorpora a su golpe de Estado, un golpe de Estado que dura 3 años, el famoso trienio liberal, y eso es lo que decide, trienio liberal, uno de los factores que decide finalmente la balanza de la secesión, porque seguramente hubiera sido muy distinta si esa expedición de socorro y ayuda a los realistas americanos hubiera partido hacia el continente, hacia el nuevo continente, pero y sin embargo nosotros nos venden a Riego pues como un libertador, como alguien que creía en el progreso, en la cultura, frente a la malvada España oscura, inquisitorial, ¿no? Sí. Que de ahí vino Franco también. Entonces, bueno, pues va como te decía al principio, va todo en el paquete. Exacto, y lo que sucedió aquí, si no me equivoco, es que el virrey de Serna que teníamos aquí había sido nombrado justo en ese trienio liberal. Entonces, cuando vuelve Fernando VII, como que parte del ejército realista no lo reconoce a la Serna como virrey y se separa. Sí. Entonces hay una secesión terrible y eso genera pues que el ejército realista sea vencido en Junín y sea vencido en Ayacucho. Pero a pesar de, ¿no? A pesar de la capitulación, hubo ciertas figuras que todavía se resistían, ¿no? Como en el caso de José Antonio Huachaca, que no se sabe mucho de este personaje que es de Ayacucho, de Ayacucho, de la Pampa de la Quinoa, ¿no? Sí, y me gustaría realmente estudiarlo porque, bueno, pues tenemos cierta relación en cuanto al origen, y en el caso de Rodil también, ¿no? En el Real Felipe, que se resistió. Pues fíjate que incluso bueno, en la misma Venezuela, en la misma tierra de Simón Bolívar, después de la independencia, siguieron guerrillas realistas comandadas por el indio Cisneros. O sea, es que claro, había tantos lazos de unión que al final, y además lo que tú decías, se buscaba siempre la figura esa del padre protector, del rey protector, esa figura imperial monárquica que también estaba entroncada con la tradición persistente andina, ¿no? Correcto, exacto. Son más de 300 años con esa tradición monárquica que se rompió con la creación de las repúblicas. Y fueron un desastre, la verdad. Fueron un desastre. En el caso de Perú hubo dos presidentes al mismo tiempo, presidentes que después se unieron a la causa realista. Todo un desmadre, todo un Y es desmadre. curioso que fíjate que pasan a ser extranjeros, por ejemplo, cuando antes eran un solo país. El primer presidente de la República del Ecuador fue un venezolano. Entonces, a día de hoy eso no podría ser posible. Entonces, Exacto. un poco como... Sí. Yo siempre le digo a mi amigo Francisco Núñez, parafraseando la novela de García Márquez, que llevamos 200 años de soledad. Y también le digo que los anglosajones con su Commonwealth, oye, pues no le ha ido tan mal. Podría ser, ¿no? A pesar podría de, ser, claro. nosotros con mucha más razón, y creo que nos iría tal vez mucho mejor. Sí, porque es como el poema del griego Cavafis, eso lo cita mucho el profesor Tomás Pérez Bejo en su libro Elegía Criolla, ¿no? De cuando Cavafis estaba tan en boga el pensamiento panhelénico, ¿no? Que decía que los griegos se podían reconocer en un pasado común, pues con mayor razón nosotros, que incluso el presente, a pesar de esa separación política, no sigue siendo tan parecido y se sigue respirando eso, ¿no? Sí, exacto, solamente que hay que indicarlo nada más, me parece, y es lo que nos corresponde hacer. Y es verdad, está ahí, está presente, está en nuestras narices, solamente que necesitamos, tal vez algunos de nosotros ya nos toque indicar, mira, ahí está lo hispano, ¿no? En tu comida, en tu plato, en tu desayuno, cuando comes pan de trigo. Incluso en tu visión de la cultura andina, porque buena parte de las culturas prehispánicas, al ser ágrafas, pues como decíamos antes, nos ha llegado a través de muchos autores, o bien mestizos, o bien criollos, o bien ya indios incorporados al occidente.
del mismo modo que Egipto nos llegó a través de Grecia y Roma. O sea, que a ver, que esto es parte de nuestro acervo y hay que entenderlo y quererlo así. Y como tú bien dices, estar ahí, como se dice en Perú, ser un dedo, ¿no? Sí, exacto. Y yo estoy ahí, dedo, y al menos aquí en mi entorno familiar, cada vez que se presenta la oportunidad, tengo que señalarlo. Es como que, y funciona. Lo Creo bueno que, en las redes también, aunque de vez en cuando veo que te peleas también con la gente, ¿no? En las redes. sí, como dices tú, por temas bizantinos, como el tema de la latinidad, y por qué latino y por qué no hispano. No es que esté en contra de lo latino, pero yo creo que aquí no se nos llegó Roma pura. Aquí se nos llegó eh, se nos llegó lo hispano, y lo hispano es Roma, sí, ustedes son herederos de Roma, Claro, pero pero también han tenido volvemos, otras culturas dentro de claro, la y península. volvemos a lo mismo, que es Roma pura, porque Roma se expandió por 3 continentes. Entonces, al final volvemos Claro, a también. la madre del cordero, ¿no? Exacto. Otra vez, ¿no? Claro, ese tema de la pureza también está como que es un elemento que divide también. ¿Quiénes son los puros y quiénes no lo A son, eso no? voy. ¿Quién es el puro indígena? ¿Quién es el puro romano? ¿Quién es el puro hispano? Fíjate, A la Fabiola, larga, que los ¿cómo? que más van de antirracistas, o los que dicen ser antirracistas, son los que más nos racializan continuamente. O Sí, sea, por la era misma lo que decía. lógica, que yo soy medio colorado, pues yo tendría que tener afinidad pues con un finlandés. Pues no, verá Sí, que exacto. seguramente Finlandia es un país estupendo, no digo que no, pero que yo siempre, por mi cultura, voy a tener más afinidad con un italiano, con un griego, antes que con un nórdico. O sea que, pero los que dicen muchas veces, no, que somos antirracistas, que las razas no existen, que si los pueblos oprimidos después son los primeros que te estereotipan, que te racializan. Y fíjate que lo que te decía antes, por ejemplo, del cajón en el flamenco había un argot que era las músicas de ida y vuelta por ese contacto con América. Pues eso ya no se puede decir, Mm. porque eso es etnocentrismo. Sí, No otra vez. podemos hablar de la palabra en Andalucía y en Hispanoamérica. Nuestra forma de hablar español tiene muchas coincidencias y tiene su explicación histórica porque Sevilla pues, fue la capital cultural de la monarquía durante muchos años, ¿no? Ujú. Somos muy dados a utilizar los diminutivos también en Andalucía. Entonces, si yo hablo de negrito, pues eso es paternalismo racista y todo es así. A día de hoy todo es una discusión, todo Qué es una estrés, pelea. qué estrés. Todavía nosotros no hemos llegado a ese punto, pero hay ciertos indicios, ¿no? Pero hay que hacerles la batalla acá, porque antes que copen todo y, y como dices, ¿no? Ellos son los primeros en etiquetar. No, tú eres hispanista, entonces eres un racista. Pero luego hablan de la raza indígena pura, que nosotros somos puros, que los que no lo son, que son unos vendidos, que son unos traidores. Y es lo que pasa, por ejemplo, también en la historia de las conquistas, que se separan, ¿no? Indígena y español. Indígena como todo un cuerpo unitario, cuando nuestra realidad no era así. Nosotros, bueno, habían varios pueblos indígenas, algunos más civilizados que otros, algunos oprimidos por otros, como en el caso del Imperio Inca, que pues sometió a varios pueblos, como los Chimú, los Tayanes, eh, que se unieron a los españoles o establecieron alianzas para poder, digamos, liberarse en contra de ese imperio para ellos opresor, ¿no? Uh -huh. Eh, cómo, por ejemplo, Felipillo, que era el traductor que acompañaba a los conquistadores, Felipillo el Tayán, ¿no? Pues se nos muestra en la historia, pero yo recuerdo que sí hablaban de ese indígena traductor como traidor, como el traidor. Y Felipillo pasó ese término Felipillo se convirtió en un sinónimo de traidor. Sí, como Malinche en México, ¿no? Sí, claro. Y es decir, entonces me hablan de la reivindicación indígena, pero desprecias a otros indígenas porque no se prestan a tu narrativa.
es totalmente injusto. Y es lo mismo que hizo también Pedro Castillo en su discurso. Su discurso presidencial de la historia del Perú es el resumen de lo que nos han enseñado a todos. Que vivíamos en paz, que vivíamos felices, pero llegaron estos españoles y con la ayuda de ciertos felipillos lograron conquistar, etcétera, etcétera. Entonces, nos hablan de la importancia de reivindicar estos grupos originarios, pero desprecian a aquellos, o no consideran a aquellos, que no se alinean a la narrativa de que fuimos un continente feliz antes de la llegada de los españoles y que luchamos para que no nos llegasen a conquistar, pero cometieron genocidio, etcétera, etcétera. Pero no consideran estos matices, ¿no? Estos grupos que no se prestan a su narrativa y que apoyaron la causa de la conquista aquí. Sí, no, al final somos meras herramientas a su interés ideológico y en el momento que nos sirve, pues además son los primeros en proferir insultos racistas, insultos de todo tipo cuando no les sirven, ¿no? Pero bueno, Fabiola, Sí, yo sí. espero, yo hago un balance en todos estos años y digo, mira, con perdón de la expresión, estamos jodidos, pero hay algo que va bien. Porque, por ejemplo, el hecho de que se vea la Cruz de Borgoña en jóvenes de Perú, de Colombia, o en la misma España, la cantidad de autores hispanoamericanos que están viniendo a reivindicar la hispanidad. No sé, algo empieza a cambiar para bien. Y como tú bien Sí. dices, tenemos que estar ahí y yo no te quiero quitar más tiempo. No, estoy encantada ¿Sí? realmente de seguir escuchándote y hablando sobre este tema porque es bastante interesante y lo que tú comentas sobre este nuevo renacer de la reivindicación hispana es, bueno, está empezando, creo que poco a poco, pero ya se está haciendo notar y yo creo que es resultado de tal vez mi generación o ya las generaciones posteriores, porque tampoco soy tan joven, pero pero creo que ya nos hemos cansado, ya nos hemos Sí. cansado de que se nos narre una historia sesgada que no corresponde con nuestra propia identidad. Lo que yo te he dicho al principio acerca de que yo no me hallaba en la narrativa indigenista y de la narrativa de hispanofobia, no encajaba conmigo. No encajaba conmigo porque, si bien es cierto, yo soy mestiza, pero hablo español, soy cristiana católica. He visto desde que tengo uso de razón o he participado en festividades patronales de los Andes, o sea, ni siquiera de acá de Lima, porque en general yo solía viajar bastante a Ancash, no tanto a Ayacucho ya después, pero por ejemplo en Ayacucho en la Semana Santa es la festividad en todo el Perú. La mejor Semana Santa que puedes vivir es en Ayacucho. Claro. Y ahí encuentras 33 iglesias, que no es, no es por nada, ¿no? Es porque hay un fuerte legado hispano. Entonces nosotros ya nos hemos cansado de ello, ¿no? Es como que no nos cuadra y nos causa curiosidad de qué ha pasado realmente, ¿no? Por otro lado, también me parece que nosotros nos hemos también hartado un poco de esa deshumanización de nuestros antepasados, que me parece injusta, porque al clasificar a grupos de buenos y víctimas y los otros malos y opresores, estamos deshumanizando, no estamos considerando que el ser humano es un ser complejo, con sus virtudes y defectos. Y que nosotros podemos ir cambiando nuestro accionar a través de nuestra vida. Entonces, cuando se habla de español malo e indígena bueno, estamos como que distorsionando la naturaleza humana de ambos grupos. Y eso es completamente injusto y por eso es que se tergiversa la historia, ¿no? Con esa narrativa de víctima siempre. Sí. También esa narrativa de víctima no es bastante cómoda, como siempre lo digo, es bastante cómoda porque, bueno, pues yo soy la víctima y yo no soy culpable de todo lo que me pasa en el presente. Entonces necesito buscar a alguien a quien echarle mis culpas. Y hemos encontrado en la figura del español a ese arquetipo para Sí, el chivo expiatorio, ¿no?
el chivo expiatorio. Tú tienes la culpa de todo lo que me pasa a mí. Por tu culpa soy pobre, por tu culpa no tengo recursos, por tu culpa español tenemos problemas ahora. Es una visión bastante fácil, bastante simplista y lejos de la realidad, la verdad. No, claro, y Lo que no nos... además eso excluye que buena parte de los Estados Unidos perteneció a la monarquía hispánica, mientras que África hasta los años 50 o 60 pertenecía a Francia, Inglaterra y a esas naciones tan ilustradas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tú decías, el tema del simplismo muchas veces les hace quedar mal. Porque, Claro. oye, que está muy reciente, y como te decía yo, el tema de la descolonización, que Francia, por ejemplo, sigue siendo una potencia colonial en África, bajo cuerda, pero lo sigue siendo, y verás, y África no es un paraíso en la tierra, precisamente. Exacto, exacto. Miren lo que dejaron en África a comparación de lo que se dejó aquí. Y es algo que no se valora. Y el movimiento hispanista aquí, al menos en Perú, quiere reivindicar eso, ¿no? Que Claro. nos va a permitir realmente no sentir esa parte de la historia virreinal como ajena, porque no, es la historia de los españoles. No, también es nuestra historia y nosotros venimos de ahí también. Entonces, no podemos negarla ni podemos satanizarla tampoco, ¿no? Con esa imagen de bueno, malo, blanco y negro. Cuando el ser humano, uno solo de por sí es un conjunto de grises, imagínense un grupo étnico, imagínense lo que sucedió aquí, que hubo mestizaje, ¿no? Claro, ¿no? Y... Hubo sus matices y hay que aceptarlas como tal, propias de los seres humanos, propias de nuestra historia de la humanidad, porque cuando se habla de abusos, cuando se habla de conquistas violentas, no es exclusividad del imperio hispano, o sea, eso siempre ha sucedido. Hasta aquí, antes de la llegada de los españoles, siempre ha sucedido porque es nuestra naturaleza humana. Sí, no, pero luego los vikingos de Netflix son encantadores. También, ¿no? Y es también una buena interrogante, ¿no? ¿Por qué con otros grupos sí podemos aceptar esos indicios de que cuando realizaron sus conquistas fueron violentos? Sí, Y claro, bien, porque date cuenta que la historia hispánica, como yo digo, es una historia, entre comillas, moral o de moralinas, porque siempre, sí, es que se cometieron abusos, pero jamás yo he escuchado esa muletilla al estudiar la historia escandinava o al estudiar la ajá, historia egipcia o la historia persa. No, no, eso solo ocurre con los llamados españoles, con el resto del mundo no, ¿eh? claro, es como que se tiene que explicar, ¿no? O Sí, 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 sí. yo cometí, o nosotros cometimos abusos, así casi casi dándonos latigazos, pero hicimos esto. Mientras que con otros grupos o con otros imperios, pues no es tan necesario hacerlo, ¿no? Con los romanos nunca se dice, no, sí, fueron bastante violentos, pero nos dejaron un gran legado. No, simplemente decimos, sí, hicieron grandes conquistas, conquistaron todo el Mediterráneo y dejaron grandes cosas. Pero en el caso de España, sí es distinto. Sí, sí, Sí sí. siento también que se le trata de forma distinta. Y bueno, pero cuando algo es bastante atacado es porque tal vez tiene algo que puede ser peligroso para los demás. Es que por eso te digo que las grandes potencias nos quieren divididos, porque un bloque hispanoamericano o iberoamericano, si se quiere, pues sería un mercado y una cultura poderosísima, que ya de hecho lo es, pero si estuviera con unos cauces digamos, alianzas, pactos, o hasta llegar a una Commonwealth, por así decirlo, pues eso cambiaría el mundo, como lo cambió cuando estuvimos unidos, porque el mundo lo cambió España, o mejor dicho, la monarquía católica, para siempre Claro, además, o sea, pero el mundo estuvo conectado gracias a esa monarquía. exacto, exacto. Y nosotros fuimos parte de esa globalización. Ahora hablamos, wow, maravillas de la globalización moderna, pero ya hubo algo similar en el siglo XVI. Bueno, empezó en el siglo XVI, ¿no? Uh -huh. Y la hispanidad, la monarquía hispánica de ese entonces fue pionera. Algo que también me da esperanza es que tal vez en los Andes sí
se tenga cierta conciencia de esa pertenencia a esa monarquía, a ese imperio. Recuerdo que también en la celebración de fiestas patrias, me parece que fue el alcalde de Ayacucho, porque se hizo una celebración ahí en Pampa de Quinoa, obviamente por la guerra, por la batalla de Ayacucho, que cerró las guerras de independencia aquí en Perú. Pero él hablaba de que el Perú había pertenecido a un gran imperio, al imperio español, en tele. Mira. Y yo me quedé sorprendida porque por primera vez en mi vida en tele había escuchado a algún político mencionar algo así. Y es que es innegable, ¿no? O sea, los Andes es, y creo que me parece que ya lo has mencionado, es mucho más hispano que las actuales ciudades, bueno, en caso de Lima. Y como tú dices, cuando tú ibas a los Andes te sentías más a gusto o más en casa. Sí, sí. Y es eso, es ese ambiente hispano que existe en los Andes, pero que nosotros hemos asumido que son indígenas. Sí, no, Y igual, no, sí, no. igual que acá tenemos para toda una explicación o bien prerromana o bien no cristiana. Todo va en esa función. O sea, hay que quitar todo lo que te une. Ajá, exacto. Y, ay, Dios mío, bueno, tenemos que estar ahí insistiendo con el tema de la hispanidad, que es un elemento de unión, porque si esto ya se diluye, pues creo que ya no hay más que hacer. No hay Bueno, más que tengamos hacer. fe. Tengamos Sí, mucha fe, fe. la esperanza es lo último que se pierde y la fe mueve montañas, ¿no? Así que Correcto. nada, Fabiola, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, porque sé No, que tienes siempre cosas que hacer. En las redes te pueden encontrar, Fabiola, en TikTok, ¿estás en Twitter también? no estoy en Twitter, pero estoy en TikTok como una profe hispanista, estoy en Instagram y en Facebook, Mira, también como una profe hispanista. a mí me anima a que me haga un Instagram, pero ya estoy en Twitter, en Facebook, entonces, bueno, no sé, ya mucho ya. Sí, a veces estresa tener muchas redes, por eso yo Twitter ya no. Tal vez voy a abrir algún canal de YouTube, probablemente el próximo año, para tratar más temas de hispanidad ya tal vez un poco más profundos, ¿no? Porque lo bueno de TikTok es que en poco tiempo se tiene que explicar algo de manera sencilla y creo que ha sido una buena forma de llegar a cierto público para que se dé cuenta de estos elementos hispanos que existen en nuestra cultura actual, ¿no? Y de nuestra historia. Pues sería muy interesante un canal de YouTube tuyo, yo te animo a ello. Lo voy a pensar bastante. Creo que sí, o sea, sí. Solamente tengo que organizarme bien y organizar qué temas voy a tratar y veremos. Ojalá que sí, que el próximo año se realice este proyecto en YouTube. Perfecto, pues nos quedamos con esa idea, Fabiola, nos quedamos con ese hispanismo como esperanza para el futuro frente a este presente tan duro, pero bueno, nos lo tomaremos como un reto, como un desafío y con mucha fe siempre hacia adelante, ¿no? Como se dice en portugués, bola para frente, fé en Deus, eso siempre, ¿no? Siempre pensando adelante y siempre orgulloso sobre todo de eso, de esa historia y de ese patrimonio común que atesoramos. Muchísimas gracias, Fabiola, Gracias a ti, Antonio. te mando un abrazo, ojalá algún día nos veamos por el Perú, quién sabe. Ojalá. Algún día tendré que regresar a aquellas tierras y seguimos en contacto. Bienvenido seas. Gracias, muchas gracias. Hasta otra, Fabiola. Chao, chao. Adiós, chao.